¿Te quieres enterar de los fichajes más destacados que ha habido en este mercado de invierno en la liga? Quédate en este vídeo porque vamos a analizarlos. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hemos tenido una ventana de fichajes de invierno importante en la liga, con, es cierto, poco gasto de dinero, pero con mucho movimiento, sobre todo de futbolistas cedidos que han llegado de otras ligas, de ligas extranjeras a la primera división española. Hay que repasar muchos de esos movimientos que vienen a solucionar problemas que se han creado en la primera vuelta o que no se habían podido solucionar en el pasado mercado de verano. Antes de comenzar, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre los fichajes o las ventas que hayan hecho vuestros equipos. Comenzando por el Sevilla, uno de los conjuntos que más problemas sin duda ha tenido que resolver, que poco a poco se va alejando del descenso con la llegada de Sampaoli, pero que bueno, pues ha tenido que moverse rápidamente en el mercado, sobre todo con futbolistas cedidos. Ha recuperado a Campos, ha obtenido la cesión de Badé, de Gueye y de Bryan Gil. El primero viene a solucionar los problemas defensivos en la zaga, en el centro de la defensa que estaba teniendo el conjunto hispalense. Ya sabéis que Nanzú estaba teniendo algunos errores muy graves en el aspecto defensivo, y el francés, que ya ha jugado 2-3 partidos desde que llegó, está dándole más consistencia a la zaga hispalense. Además, Bryan Gil, dos extremos y Ocampos vienen a solucionar esos problemas que para mí tenía la plantilla de Sampaoli en cuanto a verticalidad, capacidad para superar en el 1 contra 1, regate, velocidad. Creo que son dos buenos movimientos, entendiendo que tiene que ser futbolistas, uno que llega cedido y el otro al que se recupera después de que su intento de cesión en el Ajax no saliese bien y que la cesión tampoco haya cumplido las expectativas. Sobre Gueye, es un jugador que Sampaoli conoce bien, en principio viene para ser el suplente de Fernando en el pivote, pero como digo, vamos a ver porque lo lógico sería pensar que tiene pocos minutos. Además, el Sevilla ha hecho también cesiones para quitarse futbolistas que no estaban rindiendo bien, como Carmona, como Delaney, como Quique Salas, también Isco, al que se le ha dado la carta de libertad, o un Dolber que ya parecía un fichaje que no tenía demasiado sentido, que no encajaba y que finalmente, esa cesión se ha terminado rompiendo. Otro de los equipos que más se ha movido es el Atlético de Madrid, que ha cerrado tanto llegadas como salidas. Las llegadas son estas dos futbolistas, Memphis Depay y Doherty. El segundo llega para tapar una carencia en el lateral derecho, un jugador al que el Tottenham le dio la carta de libertad, le cortó el contrato, por decirlo así, y que llega para ser la segunda opción por detrás de Nahuel Molina, un futbolista que viene a tapar simplemente un hueco, un jugador para mí del nivel de un equipo que está luchando por la salvación en la Premier League o para la salvación en la Liga Española. Para los que no lo conocéis, es ese tipo de jugador, un futbolista más acostumbrado a jugar como carrilero que como lateral derecho. Y sobre Memphis Depay, decir que para mí es un buen futbolista, ha llegado además muy barato, procedente del Barça, es un segundo punta que necesita tener mucha libertad, que le gusta estar constantemente en contacto con el balón, que necesita que el equipo juegue básicamente para él. Me parece una buena incorporación, creo que tiene el nivel para formar parte de la plantilla del Atlético de Madrid, un buen suplente obviamente por detrás de Griezmann, pero lo que más me preocupa, por decirlo así, es que el Cholo Simeone en la rueda de prensa después de su fichaje habló de él como un futbolista parecido a Diego Costa, cuando ni es un rematador, no es un jugador especialmente rápido, no es un futbolista que sea ganador en duelos aéreos, por ejemplo, que es lo que hacía el hispano brasileño. Me parece que no tiene nada que ver el tipo de jugador que era Diego Costa con las características y las virtudes de Memphis Depay, así que creo que el Cholo Simeone, al igual que le ocurrió con el fichaje de Cuña, se vuelve a equivocar en el tipo de
jugador con el que quiere suplir lo que le dio Diego Costa en su momento. Sobre salidas, obviamente estas son las tres más importantes. La venta de Cuña a los Wolves por 50 millones de euros, una operación espectacular para el conjunto colchonero, que lo fichó hace, si no recuerdo mal, una temporada y media más o menos, hace 12 meses en el pasado mercado de verano, por 25 o 30 millones, y que lo vende por 50. Bueno, ya sabemos esa conexión que hay entre el Atlético de Madrid y Jorge Méndez, resolviéndole problemas al conjunto rojiblanco. La venta de Felipe tiene todo el sentido del mundo. Ya Simeone no confiaba absolutamente nada en él, su bajón ha sido absolutamente increíble, un jugador que dio un muy buen rendimiento en un primer tramo de la temporada después de llegar, pero que, bueno, pues se ha caído por completo. Y para terminar, la situación de un Joao Félix, que ya sabéis, al principio de este mercado de invierno salió cedido al Chelsea, sin opción de compra. Lo lógico, creo que por esta situación, es que el Atlético de Madrid ha entendido que en este momento, si quisiese vender al jugador portugués, no le iban a dar una cifra parecida a lo que terminó pagando, y se la juega a que Joao Félix la rompa en estos meses de cesión, y eso haga que diferentes clubes de la Premier se interesen por él, y terminen pagando una cifra parecida a lo que pagó el Atlético de Madrid al Benfica hace un par de temporadas. Creo que tiene sentido su salida, él necesitaba salir, creo que no tenía sentido pues mantenerlo en la plantilla del Atlético de Madrid, y lo mejor para ambas partes obviamente es que él la rompa y al final terminar su relación con el conjunto colchonero. Esa es mi opinión sobre el tema Joao Félix. Otro equipo que también está jugando Europa y que ha perdido para mí a un jugador importante es el Betis, que ha vendido a Alex Moreno al Aston Villa por 13 millones de euros. Esto hay que entenderlo, para mí me parece evidente que el Betis está en una situación económica delicada, no tenía fuerza como para quedarse al futbolista o venderlo por más dinero, y de eso se ha aprovechado el equipo que ahora entrena Unai Emery. A mí me parece una baja importante, un futbolista que le daba profundidad, que le daba además sorpresa, un jugador creativo con capacidad para regatear, que además defensivamente había mejorado mucho. El Betis va a intentar tapar esta baja con la llegada de Abner, procedente del Atlético Paranaense, 22 años, lateral izquierdo brasileño, y también ha fichado el conjunto verde y blanco a una José Pérez, que seguramente no tiene el nivel para ser titular en un equipo que juegue Europa League, como ha demostrado en el Leicester, pero que sí puede aportarle esa profundidad que a lo mejor pues el Betis no está teniendo. Puede jugar por banda, puede jugar también en algún momento en punta, sobre todo en situaciones en las que haya espacios para correr. A mí me parece un buen jugador, pero eso que creo que no le va a dar un salto de calidad, sino que viene simplemente pues a aportar y a darle diferentes opciones a Manuel Pellegrini. Otro equipo que también ha perdido, en mi opinión, calidad en este mercado de invierno es el Villarreal. La primera salida, la venta de Rulli al Ajax por aproximadamente 8 millones de euros. Al argentino le quedaba poco tiempo en su contrato, y es una venta que tiene, pues para mí, bastante lógica por la parte del submarino amarillo, que el problema es que no ha sido capaz de suplirlo con un guardameta de garantías, ¿no? Pepe Reina y Jorgensen creo que se quedan bastante cortos para el nivel al que quiere jugar cada semana el equipo de Quique Setién. Además, también la cesión de Danjuma, que parecía que se iba a ir finalmente al Everton, pero que a última hora cambió y decidió marcharse a un Tottenham en el que se va a encontrar muchísima competencia arriba. Harry Kane, Kulusevski, Richarlison, Heung-min Son. Lo va a tener en principio difícil para jugar con Antonio Conte, y va a ser para mí complicado que los Spurs ejerzan esa opción de compra que tienen por 40 millones de euros. Para el Villarreal seguramente lo mejor hubiese sido que se marchase al Everton, un equipo con muchas necesidades, en el que este futbolista hubiese podido tener un papel muy importante, y si todo hubiese salido genial, a final de temporada el Villarreal lo hubiese podido terminar vendiendo por esos 40 millones de euros. Al final creo que el Villarreal pierde calidad y profundidad
con estas dos salidas en el mercado de invierno. Otro equipo que también se ha reforzado, que ha hecho varios movimientos, es el Español de Diego Martínez, con la llegada de Denis Suárez, que firma hasta final de temporada, con la llegada de Fernando Pacheco y también con la llegada de un César Montes, procedente de la Liga Mexicana, por 7 millones de euros, que ya está jugando y lo está haciendo para mí a un buen nivel, siendo titular en esa zaga junto a Cabrera. Creo que el mexicano está, como os digo, bueno, pues rindiendo por encima de lo que venía siendo, por ejemplo, Sergi Gómez en esa posición en el equipo periquito. Denis Suárez, un jugador al que obviamente le va a costar mucho los primeros partidos. Vamos a ver cuánto tarda en poder tener cierta continuidad en el equipo de Diego Martínez, porque viene toda la temporada sin jugar, ya que estaba peleado por no renovar su contrato con el Celta. Y Fernando Pacheco debería ser ese futbolista que diese estabilidad, que diese un buen rendimiento en la portería del Español, intentando solucionar algunos de los problemas que había tenido el cuadro blanquiazul en esta primera vuelta, aunque también hay que dejarlo claro, Pacheco ya no es ese guardameta que marcaba muchas diferencias hace 3 años en el Alavés. No ha tenido apenas oportunidades en el Almería por el gran nivel que tuvo Fernando. Otro equipo que creo que también ha hecho un buen fichaje, reforzando una posición en la que no tenía prácticamente opciones, es el Mallorca, que ha obtenido la cesión de Augustinsson, el jugador sueco que estaba en propiedad por el Sevilla, que estaba cedido en el Aston Villa, que apenas tuvo minutos y que llega a este Mallorca para ser competencia de Jaume Costa, para darle al Villarreal, para mí, pues para darle al Mallorca una alternativa en esa zona del campo, en ese carril izquierdo. Un jugador, el sueco, que va a aportar, en mi opinión, más profundidad, más capacidad en ataque, ¿no? Por lo tanto, una buena opción y operación para el equipo de Javier Aguirre. Otro equipo que creo que también ha cerrado una muy buena operación es el Real Valladolid, fichando a un Darwin Machís, que ya jugó frente al Valencia y que fue uno de los mejores o el jugador más importante del partido. Yo lo metí directamente en el 11 de esa jornada número 19, el venezolano aportando su velocidad, su calidad, su capacidad para meter centros muy peligrosos tanto con pierna derecha como por pierna izquierda. Un jugador que es cierto que pues es algo irregular, pero que en determinados partidos, cuando tenga el día, puede marcar las diferencias, como ya hizo en ese duelo entre el Valladolid y el Valencia. Otro equipo que también se ha movido muchísimo en cuanto a llegadas y a salidas es el Cádiz, del que quiero destacar sobre todo este movimiento, la llegada de Gonzalo Escalante, cedido procedente del Lazio. El Cádiz ha reforzado esa medular también con la llegada de Lluvia de Arrá, procedente del RB Salzburgo austriaco. Además ha firmado para la delantera a Roger Martí, a Sergi Guardiola, también a Chris Ramos, procedente del Lugo. En definitiva, muchos movimientos de una plantilla del Cádiz en la que la sensación es que ya había desde el inicio de temporada varios jugadores que no contaban para el entrenador, y por lo tanto había que suplirlos con otros que pudiesen tener minutos, que pudiesen resolver esa falta de recambios, ¿no?, que tenía Sergio cuando miraba al banquillo de suplentes. El Getafe también ha hecho una buena incorporación, Gonzalo Villar, que ya estuvo cedido en la pasada temporada desde el mercado de invierno en el Getafe, y que debería aportar algo más de creatividad con balón, más criterio, más organización, más distribución al equipo de Quique Sánchez Flores, que está teniendo muchos problemas, sobre todo porque para mí sus planteamientos, pues son demasiado defensivos para los jugadores con los que cuenta. A ver si esta incorporación le ayuda a que su equipo tenga algo más de posesión y busque durante más tiempo de los partidos la portería contraria. Otro equipo que también creo que ha hecho un buen refuerzo es el Almería, que ya cuenta y además ya ha marcado gol Luis Suárez con el conjunto andaluz. Se estrenó en ese duelo contra el Español la pasada jornada, marcando el tanto del 1-0, ya había tenido también minutos como titular en encuentros previos, un movimiento que se cerró al principio de este mercado de invierno y que yo creo que viene a mejorar claramente pues lo que podía dar el Bilal Touré en esa punta del ataque, frente a que pese a que el jugador africano pues sumaba 5 goles en liga. Jugador con experiencia que debería ser capaz de adaptarse rápidamente al nivel, a la exigencia, al ritmo de la liga española. Y para terminar, dos movimientos
dos más, los tenéis aquí. El primero, el de Sigankov, uno de los fichajes para mí más llamativos que se han producido en el mercado de invierno. Este futbolista internacional con Ucrania, normalmente titular con la selección del este de Europa, una zurda espectacular, tiene un grandísimo golpeo de balón, debería ser un salto de calidad importante para esa zona de tres cuartos del equipo de Mitchell. De momento no ha debutado, es cierto que llevaba creo que alrededor de 2 meses o mes y medio sin disputar partidos, porque la temporada en Ucrania de liga creo que se había acabado o estaba en parón por el tema del frío en invierno. Por lo tanto, para mí es una buena incorporación, 5 millones de euros. Creo que tiene todas las condiciones para terminar siendo titular en el equipo de Mitchell y poder marcar las diferencias desde su posición y gracias a su gran zurda. Y otro futbolista zurdo que también bueno, pues ha hecho un movimiento destacado es la llegada de Aris Seferovic al Celta. Lo lógico es pensar que llega para ser la segunda opción por detrás de Larsen, pero como el jugador escandinavo no está teniendo el gol que necesita su equipo, es posible que bueno, pues el jugador suizo termine pudiendo ser titular. Lo cierto es que su trayectoria es de más a menos, pasó por la Real Sociedad, después fue al Benfica, actualmente estaba en la Liga Turca, donde solo había jugado 10 de los 22 partidos que se han disputado, 4 de ellos como titular y no había marcado ningún gol. Bueno, es un movimiento que para mí tiene lógica, creo que mejora claramente el rendimiento que puede dar Domingos Paciencia, pero me parece difícil que sea capaz de mejorar lo que estaba haciendo Larsen, ¿no? Sobre todo a la hora de contribuir en el juego, de ganar duelos, de bajar balones, de dársela, de conectar con principalmente con Yago Aspas, pero también con Gabri Veiga. Bueno, es un jugador, el escandinavo, que se está moviendo bien, que está haciendo muchas cosas bien, pero que no está teniendo el gol, y a lo mejor Seferovic puede aportar algo más ahí, no lo sé, es un fichaje que creo que tiene lógica, pero que a lo mejor no termina marcando las diferencias que debe marcar un delantero de ese nivel, ¿no? De nivel que quiere el Celta. Hasta aquí el repaso a los fichajes, a los movimientos más destacados que ha habido en este mercado de invierno en la Liga Española. Como os digo, vuestra opinión por favor en comentarios sobre el que más os ha gustado, si os hubiese gustado que vuestro equipo hiciese alguna incorporación más, todo me lo podéis dejar abajo. Gracias por verlo.